El dedo cortado. En una noche oscura y tormentosa, un escalofriante suceso tuvo lugar en una pequeña casa en las afueras de un tranquilo pueblo. El sonido de la lluvia golpeando los cristales creaba una atmósfera lúgubre y sombría dentro de la vivienda. En medio de esta oscuridad, un dedo cortado apareció misteriosamente sobre la mesa del comedor. El dedo, con su piel pálida y uñas ensangrentadas, parecía haber sido arrancado violentamente de su dueño. El terror se apoderó de los habitantes de la casa, quienes trataron de buscar una explicación lógica a tan macabra escena. Sin embargo, ninguna respuesta razonable parecía ser suficiente para calmar sus inquietudes. A medida que la noche avanzaba, los residentes de la casa comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Sombras que se movían sin causa aparente, susurros incomprensibles que llenaban el aire y una sensación constante de ser observados se apoderaron de ellos. El dedo cortado parecía haber desatado una presencia maligna en la casa. El miedo y la paranoia se apoderaron de los habitantes, quienes se refugiaron en una habitación, buscando seguridad en su unidad. Pero la presencia siniestra no se detuvo. La puerta de la habitación comenzó a crujir como si algo intentara abrirla desde el otro lado. Los residentes, paralizados por el terror, observaron impotentes mientras la puerta se abría lentamente, revelando la figura sombría de un ser desconocido. La criatura se arrastró hacia la habitación, su cuerpo retorcido y deformado, sus ojos inyectados en sangre fija en los aterrados habitantes. Con cada paso, el miedo se intensificaba, hasta que finalmente, la criatura se abalanzó sobre ellos, su sed de sangre insaciable. Gritos de agonía y terror llenaron la casa mientras la criatura atacaba sin piedad. Los cuerpos mutilados y ensangrentados quedaron esparcidos por la habitación, testigos silenciosos de la atrocidad que había tenido lugar. Solo quedaba un rastro macabro de lo que alguna vez fue un hogar. El amanecer llegó, y la casa quedó en silencio. Los vecinos, alertados por los gritos de la noche anterior, descubrieron la escena dantesca que se había desarrollado en la casa. El dedo cortado, ahora insignificante entre los horrores presenciados, quedó como un misterio sin resolver. La casa fue abandonada, y la historia del dedo cortado se convirtió en una leyenda macabra que se transmitía de generación en generación. El pueblo, en silencio, evitaba mencionar el nombre de aquel lugar maldito, temiendo que el terror regresara una vez más. El dedo cortado quedó como un recordatorio aterrador de que hay males en este mundo que no pueden ser explicados ni comprendidos. La presencia maligna que habitó la casa sigue acechando en la oscuridad, esperando su siguiente víctima. Y aunque el dedo cortado ahora descanse en el olvido, el horror que desató nunca será olvidado.